Ikimashou. José Des. Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de japonés para viajeros. En el capítulo anterior vimos cómo presentarse por primera vez y la manera de escribir las vocales. Hoy vamos a presentar a otras personas y también vamos a aprender más sobre saludos con una canción. Tenemos mucho que ver y no mucho tiempo, así que vamos a comenzar. ¿Recuerdan cómo nos presentamos? Vamos a verlo. はじめまして、りほです。よろしくお願いします。Konnichiwa, Rijo-san. Konnichiwa, Jose-san. En el capítulo anterior vimos que hajimemashite se utiliza para presentarse por primera vez. Hajimemashite. Pero cuando ya nos conocemos podemos usar konnichiwa. Hoy vamos a conocer otros saludos un poco más tarde. Vamos a escucharlo una vez más. Esta vez prestando atención al final. Rijo-san, moikai onegai shimasu. はじめまして、りほです。よろしくお願いします。Yoroshiku onegai shimasu. Puede traducirse como vamos a llevarnos bien. Y es una expresión que se utiliza todo el tiempo en Japón. Cuando dos o varias personas van a hacer algo juntos, entre compañeros de trabajo que van a comenzar un proyecto nuevo, por ejemplo, o con el conductor del autobús cuando se suben por primera vez. Podemos decir esta expresión de diferentes maneras, dependiendo de con quién hablamos. Por ejemplo, Rijo-san, imagina que vas a hacer un viaje este fin de semana con tu madre y te subes al coche. ¿Qué es lo que le dices cuando subes al coche? よろしく。 Yoroshiku. Yoroshiku es la forma más corta y más coloquial que utilizamos con amigos y con familiares. ¿Y cómo usarías esta frase para hablar con tu jefe? どうぞよろしくお願いします。 Dozo yoroshiku onegai shimasu. Es más formal. Estas tres formas, repito, tienen el mismo significado. Vamos a llevarnos bien. Pero cuantas más palabras tiene, parece que más formal se vuelve. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro alumno de hoy, al que también vamos a enseñar a presentarse. Hajimemashite. José Des. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Sergio Des. Yoroshiku onegaishimasu. Bueno, vamos, como nos conocemos ya, con Yoroshiku está bien. Yoroshiku. 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 Muy bien. Ahora con Rijo-san también. はじめまして、りほです。よろしくお願いします。 Hajimemashite. Sergio Des. Yoroshiku. Muy bien. Watashi wa Jose desu. Anata wa? 私は、りほです。 Watashi wa Jose desu. Anata wa Rijo-san desu. Watashi wa Jose desu. Anata wa? Radio. Watashi wa Jose desu. Anata wa? Watashi wa Sergio Des. Muy bien, muy bien. Watashi wa Jose desu. Anata wa Sergio-san desu. Muy bien. Ven que watashi y anata son las formas de decir yo y tú en japonés, lo que llamamos pronombres personales. Tienen muchas formas diferentes para usar el yo y el tú. Watashi es la más común para el yo y anata para el tú. Yo conozco hasta 7 formas diferentes de decir yo. Boku, ore, ware, etc. Pero no vamos a entrar en eso.
Entonces, como hacemos watashi, anata. También ven que cuando digo watashi me señalo a la cara. En los países latinos, cuando hablamos de yo, nos mostramos el pecho. Pero en Japón, cuando hablamos de yo, nos enseñamos a la cara, que es la parte que se nos... Otro detalle que habrán oído es que cuando digo el nombre de otras personas, utilizo el sufijo san. Japón tiene una cultura muy centrada en el respeto. Cuando hablamos con alguien, normalmente se usa un sufijo que denote la relación que tenemos con esa persona. El más neutro es san. Es como nuestro señor o señora. Hay otros muchos que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, ya podemos hablar de mí y de ti o usted. Vamos a hablar ahora de otras personas. Kare wa Sergio-san desu. Kare wa Sergio-san desu. Kare wa Jose-san desu. Muy bien. Kanoyo wa Riho-san desu. Kanoyo wa Riho-san desu. 彼はホセさんです。 Muy bien. Entonces ya tenemos varios pronombres personales que podemos utilizar. Watashi, anata, kare, kanoyo. Y ahora viene el punto gramatical. Pero antes de que salgan corriendo, cuando terminemos, vamos a ver un vídeo de niños japoneses visitando el parque de Nara. Y es tan lindo como se están imaginando. Así que aguanten por un minuto. A ver, el sistema del japonés es diferente al del español o el inglés. Nuestro sistema se llama sujeto, verbo, objeto. Yo como pan. Pero el japonés es del siguiente modo. Sujeto, objeto, verbo. Yo, pan, como. En oraciones cortas no es muy problemático, pero si decimos yo, en mi casa, con mi familia, antes del almuerzo, pero después del desayuno, con mucha hambre, pan como. A los que no estamos acostumbrados a esperar hasta el final, se nos puede hacer eterno. Y eso es una de las partes difíciles de aprender japonés. Hoy hemos usado el desu. ¿Recuerdan? Watashi wa Jose desu. Des o desu es el verbo que nos dice que la primera parte y la segunda parte de la oración son lo mismo. En español sería el verbo ser y en inglés to be. Por eso digo Jose desu. ¡Felicidades! Han conseguido superar el punto gramatical. Y como recompensa, aquí tienen el vídeo de los niños japoneses. Y para finalizar, vamos a ver el resto de los saludos. Además de konnichiwa, tenemos todos estos saludos. Sé que son muchos para aprender cómo pronunciarlos y cuándo se usan ahora mismo. Pero para ayudarnos con esto, vamos a cantarlos con la ayuda de mi compañero David Solanes, que ha compuesto una canción para ayudar a memorizarlos. Hola José, estoy muy contento de presentarte Fureai, una canción que compuse
y que toqué en los estudios Barcelona Labo aquí en Tokio, con la colaboración del ingeniero y músico Eric Rodríguez. Fureai significa interactuar, y es una canción que trata de ilustrar los saludos en japonés. Así que vamos a interactuar, vamos a cantar. Cantad conmigo. Espero que os guste. Ya me diréis. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi, ittekimasu, itterashai. Tadaima, okaeri. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi. Itterashai, tadaima, okaeri. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi, ittekimasu, itterashai. Tadaima. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi. Tadaima, okaeri. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, oyasumi, ittekimasu, itterashai. Tadaima.